circo, porque pues de eso vivimos, ¿verdad? Somos artistas, somos comediantes y toda la vida nos hemos dedicado a la comedia, a entretener, a hacer magia. El hermano dice que pues estamos tratando de entretener gente, eso es un circo. Obviamente un circo es un lugar que va uno a divertirse, a distraerse. Si este tema no fuera un tema tan importante, porque almas van a perderse por creer la doctrina que el hermano Enrique está enseñando. Esto es algo serio, no es algo de tomarse a la ligera, no es un circo, no es para entretener a gente. Y pues sí, por desgracia el hermano no ve la seriedad de este asunto de la manera que lo está tomando. Nuevamente se los digo, lo que hacen ustedes es un circo, solo les gusta entretener a las personas. Me hacen juicio, y su veredicto es, culpable de negar el bautismo en agua, lo cual es falso. Pero ustedes predican un evangelio diferente y un bautismo que no está en las Escrituras. Cualquiera puede bautizar. Como lo dice Luis Barros. Pues él va a decir, no más adelante, va a decir que él ha creído lo mismo. Sí. Bueno, si es así, entonces, dado que esta doctrina no hace que las personas lleguen a ser salvas y miembros de la iglesia y auténticos o legítimos cristianos, pues entonces Enrique Olea no es de esa misma clase, no es miembro de la iglesia, no es cristiano, no es hermano nuestro. No somos hermanos porque ustedes son una secta que predican un evangelio diferente y un bautismo que no está en las Escrituras. Cualquiera puede bautizar. Lo único que hacen ustedes es entretener a su audiencia. La manera que lo hacen es atacándome y poniendo a los hermanos en mi contra, como lo vemos en este ejemplo claro de Luis Barros. Todo esto nomás demuestra ciertamente que pues Enrique no tiene cómo refutar, rebatir, contradecir y objetar las explicaciones que hemos hecho con el pasaje, por ejemplo, de Romanos, ¿sí? 6 y otros, ¿sí? Y entonces tiene que seguir esta táctica carnal de atacarnos, malponernos, imputarnos cosas falsas, y no solamente a nosotros, Guillermo y Lorenzo, a los hermanos. O sea, entonces ahora los hermanos son gente, bueno, pues que están ahí de espectadores esperando que le demos lo que nosotros queremos darle, y como dicen en Colombia, pues ellos van a tragar entero y bueno, pues van a aceptar las cosas que nosotros les digamos y más. No había tenido el tiempo para revisar uno de los muchos juicios que me hace el Sanedrín. El Sanedrín me acusa de negar el bautismo en agua, lo cual es falso. Pero mis detractores predican y enseñan un evangelio diferente y por supuesto un bautismo diferente. Cualquiera puede bautizar, este es el bautismo que tienen y enseñan, bautismo que no es bíblico. El Sanedrín que lo componen, Lorenzo Luevano, Luis Adriano Barros y Guillermo Álvarez. Me han puesto varios adjetivos. Evangelista, sectario, calvinista, etcétera, etcétera. Les pregunto, ¿cómo se les llama a los que predican un evangelio diferente, como lo hacen ustedes? Hablo de su doctrina, cualquiera puede bautizar. No me den la respuesta, porque conociendo los que no son honestos, no me la van a dar, lo mejor es verla en las Escrituras. Gálatas 1, 8-9. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. 9. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Así les llama la Escritura a quienes predican un evangelio diferente, como lo hacen ustedes. Y por supuesto que no soy su hermano, ya que no tengo el bautismo que ustedes tienen y enseñan, y que no pertenece a la Iglesia de Cristo. ¿Cómo se le puede llamar a lo que ustedes hacen? Circo, entretienen, como bien lo dijo Lorenzo Luevano y Guillermo Álvarez. Se creen miembros de la Iglesia de Cristo, cuando no lo son, porque su bautismo no pertenece a la Iglesia de Cristo. Nuevamente lo único que ustedes hacen es un circo y poner en contra mía a los hermanos, como bien lo sabe hace Luis Adriano. A esto sí llama estratagema, esto es lo que son ustedes. Refutación se las he hecho, pero nunca lo van a aceptar por el ego muy inflamado que tienen, se creen superiores a todo predicador que se les ponga enfrente. Aquí
vemos una vez más a Enrique empleando la misma táctica, la misma falacia, dice en Colombia, la misma falencia porque no tiene él cómo probar su falsa doctrina contraria al plan de salvación, ¿sí? Y pues él sigue con el ataque, la agresión, con su violencia verbal, ahora atribuyéndote a ti ciertas cosas que de hecho son mentiras, ¿verdad? Mentira como eso de decir que estudiaste en los mejores colegios y otras cosas. O sea, aquí vemos otra vez la misma táctica. ¿Verdad? Es que se quiere burlar, o sea, se está burlando, ¿verdad? Quiere es burlarse, obvio que hay cinismo ahí, ¿verdad? Es obvio que hay cinismo de parte de él, y eso cuando se actúa así, hermanos, cuando a alguien le enseña una cosa y dice, no, esto es la verdad, esto es así, yo lo puedo probar y demostrar, y es jactancioso, soberbio en ese aspecto, ¿verdad? Se muestra como que la verdad y la razón le asiste, pero luego se le contradice, se le rebate, se le refuta, y en vez de enfocarse en la cuestión, en los argumentos doctrinales, sino que se dirige a su interlocutor u oponente, eso demuestra la debilidad, la ineficacia de su postura, ¿verdad? De lo que cree. Eso es importante que lo veamos. Desde el primer video, Enrique Olea no ha hecho más que atacarnos, y más adelante va a subir de tono el asunto. Vamos a escuchar entonces el video número 8. Luis Barros, quejándose, Enrique Olea nos insulta, a nosotros y a los hermanos. Como ustedes lo dicen, yo ataco la falsa doctrina que ustedes enseñan, por supuesto que los paso a traer, pues ustedes enseñan un evangelio diferente y un bautismo diferente al que tenemos la Iglesia de Cristo. Una de la frustración que tiene Lorenzo Luevano es no hablar griego, pero usa sus palabras griegas. La fe sin obras es muerta. Sí, lo voy a explicar un poquito más adelante y va a llegar a la conclusión esa de que la contradicción es que decimos que el bautismo por sí solo no es importante, y luego decimos que el bautismo sí es importante. Bueno, por sí solo es la clave. Sí, pues solo, acuérdese que Santiago dice, la fe sin obras es muerta. La palabra muerta es traducción del griego necros, que quiere decir carne muerta, ¿verdad? Algo que es un pedazo de carne que está muerto. Esencial, ¿sí? Es elemento, es requisito, es obra esencial para salvación, sino que afirma que con solo creer ya eres salvo, ¿verdad? Y que el bautismo tiene otro significado, ¿verdad? Ahora, él cita la carta a los Corintios cuando lo que está diciendo Pablo allí es recordándole a los corintios pues lo que ellos oyeron y creyeron, y que según el libro de Hechos pues ellos fueron bautizados. O sea, los corintios, además de oír lo que Pablo dice y creer, pues se arrepintieron, pero ahí Hechos dice fueron bautizados. Entonces Pablo con sus enseñanzas y las obras de los corintios van en concordancia con lo que nosotros estamos diciendo, que el pecador debe oír el evangelio como lo oyeron los corintios, creerlo, arrepentirse de todo corazón, confesar la deidad de Jesús para el perdón de pecados. Bien, vamos ahora, a escuchar, hermano, otra cosa aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 2, que es una bomba atómica para las creencias de Enrique Olea. Fíjese bien. Enrique Olea debe leer no el material evangélico, sino 1 Corintios 15:2. Y esta es una advertencia para Enrique Olea y una advertencia para los hermanos que están con él y que creen esa doctrina suya. Porque fíjese bien lo que dice ahí. Dice 1 Corintios 15:2. Por el cual asimismo, si retenéis, fíjese bien lo que dice ahí. Si retenéis la palabra que os he predicado, hermano Guillermo, váyase listando ahí Hechos 18:8 para ver qué dice. Porque vamos a ver qué es lo que les predicó Pablo y qué fue lo que hicieron los corintios. Exacto. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué cosa? Sois salvos.
No sirve, lo reitero otra vez. Lo reitero. El bautismo solo no sirve para nada más que para mojar. Eso es todo. Aquí es que, pues, yo estoy hablando del bautismo solo. Así como la fe sola es muerta, el bautismo solo también no sirve para nada. Marcos 16, que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Qué malos son para la hermenéutica y exégesis. De 1 Corintios 15:12 brinca Lorenzo Luevano a Hechos. Veamos qué dice. Voy a leer el texto que leyó Lorenzo Luevano y su contexto inmediato. 1 Corintios 15:1. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os he anunciado, que habéis recibido y en el que habéis perseverado. 2. Y por la cual sois salvos, si la guardáis como yo os he dicho, de otra manera, en vano hubierais creído. Si conocieras de hermenéutica y exégesis, no te voy a decir griega, porque no sabes, explicarías el texto y contexto del capítulo y versículo en cuestión. Quiero recordarles el Evangelio es la interpretación tradicional del griego, o dar a conocer. Aquí Pablo está haciendo una transmisión oral como la hizo en 1 Corintios 11:23 porque he recibido del Señor lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Les estoy diciendo a ustedes, Corintios, los hechos básicos seguros del Evangelio, como me los transmitieron, como lo ha predicado cada apóstol, como lo han testificado todos los creyentes. Ahora el texto en cuestión. El mensaje, y mediante este Evangelio son salvos. Esta es la clave del argumento paulino. Si se aferran a la palabra que les prediqué, primero, quiere decir que no hay salvación aparte del Evangelio que se les había enseñado, que ellos no pueden asociarse a otro mensaje y seguir disfrutando la salvación. No es como si los corintios estuvieran en inminente peligro de esto, como en efecto se hallaban los gálatas. Gálatas 1:6. Me sorprende que se aparten tan rápidamente de aquel que los llamó por la gracia de Cristo, para pasar a otro evangelio. La advertencia es que uno debe recibir el evangelio como tal y no alterar partes para acomodarlo a uno mismo. Lo que está diciendo Pablo aquí, es que el cristiano debe permanecer en el evangelio, y no en el bautismo como tú lo enseñas. Bien lo dices, que el bautismo en agua no salva, y no solo lo dices una vez sino lo reitera. Sigamos con tu mala hermenéutica y mala exégesis. Tu mala hermenéutica y exégesis. Solo lees lo que te conviene, si lees todo el versículo de Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo, y anunciad el evangelio a toda criatura. 16 El que crea y se bautice, se salvará, pero el que no crea, será condenado. Si lees el texto y su contexto, te refuta solo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, pero tenga vida eterna. 18 El que en él cree, no es juzgado, pero el que no cree, ya es juzgado, porque no creyó en el nombre del Hijo unigénito de Dios. 36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¡Pum! La Escritura refutó a Lorenzo Luevano. ¿Jou? ¿Será que a Juan se le olvidó poner el bautismo en agua aquí? ¡Pum! La misma palabra de Dios refutó a Lorenzo Luevano. El bautismo del Sanedrín no es válido según la Escritura. Lorenzo Luevano, Luis Adriano Barros y Guillermo Álvarez. El bautismo que ustedes tienen no está en las Escrituras. Cualquiera puede bautizar. Por lo tanto, el evangelio que ustedes predican no es el evangelio que está en las Escrituras. Desde el principio de mi defensa contra sus ataques, les dije: ustedes no son cristianos y no pertenecen a la Iglesia de Cristo. Entonces, ¿de qué me juzgan?